Voces culturales, espacios vivos, arte y comunidad. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voces Culturales, el programa que cada martes les llevará la información de lo que está sucediendo en las casas de la cultura y la agenda más próxima para que nos puedan acompañar en todos nuestros eventos que siempre son para toda la familia. Les doy la bienvenida, les saluda Calla González y le doy la bienvenida a Carmen Alanís. Hola Calla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz martes. Feliz martes, Feliz 21 de martes. mayo. Sí, tenemos festejo el día de hoy, ¿no? El 21 de mayo Sí. tenemos una gran celebración para todas las personas del planeta, porque creo que es una celebración mundial, internacional. sí. Es el Día Internacional de la Diversidad Cultural y el Diálogo Sí, para el desarrollo sostenible. para el desarrollo. Es un nombre como muy largo. Sí. Pero lo más importante de esta fecha es como hacer conciencia de que los seres humanos vivimos en un planeta enorme y que dentro de ese planeta hay miles de millones de manifestaciones culturales, artísticas y de diversidad, y que podemos hacer uso de esta fecha como para tener una conciencia de la amplitud y de lo que esa amplitud de cultura nos favorece, ¿no? Y como esta celebración que, como lo mencionas, habla del diálogo, nos invita a plantear algunas propuestas que nos ofrezcan eso, el diálogo entre la diversidad. Y yo creo que ahorita, justo en la mañana que revisaba esto de cuáles eran las fechas y las celebraciones del día de hoy, y veía algunos posts sobre el tema del Día de la Diversidad, cómo genera todavía algunas confusiones o genera todavía algún miedo a entender la palabra diversidad, ¿no? Como que todavía se queda en algunos lugares, en algunas líneas y nos sigue dando un poco de miedo o reserva a hablar de la diversidad cuando creo que es algo que no hay nada más real y un hecho más así como que latente que es que somos diversos y diversas, que eso es lo que nos hace realmente, nos da esta riqueza, que somos personas diversas, que somos culturas diversas, que somos pueblos diversos, que somos comunidades diversas y que somos todo un planeta de pequeños planetas, ¿no? Y en cada pequeño planeta pues existen sus costumbres, su lenguaje, sus tradiciones, sus formas de hacerlo todo, sus formas de hacer la comida, o sea, su gastronomía, sus formas de danzar, sus formas de todo, ¿no? Todo es distinto y depende de cada uno de los lugares y de los puntos en el mundo en el que estamos, de las historias que hemos tenido, pero eso nos enriquece y la diversidad habla de esto, de todas esas formas distintas de existir, ¿no? De ser en este mundo que estamos compartiendo, que es lo que no debemos de perder. Por eso esto de diversidad cultural desde el diálogo, ¿no? Para el diálogo y el desarrollo y desde el diálogo, porque si entendemos esos puntos de encuentro y esas propuestas que nos permitan dialogar entre toda esta pluriculturalidad o multiculturalidad, como lo podamos ver, pues eso nos va a permitir encontrar esos espacios de entendimiento, de empatía, ¿qué va a generar todo esto? Pues definitivamente que seamos una comunidad más unida y esto propicia la paz, que es lo que hace mucha falta. Así es, qué buena reflexión acerca del miedo que nos genera la palabra, ¿no? Diversidad, sí. Nos genera mucho pánico porque lo diferente normalmente es como lo rechazo de entrada, ¿no? Como un prejuicio y un estereotipo. Y leía también que una cifra que es como muy aterradora, del 80% de los conflictos mundiales más importantes que generan más muerte, así tal cual, muerte de seres humanos y de destrucción de ecosistemas, etcétera, tienen que ver con simplemente con una falta de diálogo. Así es, de no entender la diferencia del otro, que no es lo mismo diferencia que diversidad, pero sí tiene que ver de alguna forma la diversidad con esto, con que hay diferencias en cómo existimos, pero no quiere decir que no podamos coexistir, ¿no? Y exacto, esos grandes conflictos, incluyendo los que podemos aterrizar en nuestro territorio nacional,
provienen de esa falta de comprender cómo, y lo vemos en temas, yo te comentaba lo de los posts porque justamente lo que me llamó la atención fueron algunos comentarios que el post no tenía nada que ver, hablaba de celebremos la diversidad, pero había algunos comentarios que iban a esto de que no, siempre ha sido de una forma o de otra, o las personas que no son de aquí, y era como que volvemos a estos discursos y estas narrativas de rechazo, cuando realmente no hay algo que lo esté provocando, solo nos dio miedo la palabra y comenzamos a, de alguna forma, luchar contra algo que ni siquiera está en ese momento ahí, ¿no? Y dije, ay, sí tenemos todavía mucho que hablar y mucho que proponer desde nuestros espacios, quienes estamos a lo mejor en este lugar de gestoría cultural, cómo proponemos que las cosas que hacemos propicien el diálogo, que tenemos buenos ejemplos con lo que se está haciendo, por ejemplo, en la Casa de Cultura San Pedro. Sí, a mí me llama muchísimo la atención esto de cómo me impactó muchísimo este dato de cómo se generan los conflictos a partir de la no comunicación. Y bueno, ahí estamos hablando de los grandes conflictos internacionales como guerras y conflictos de pérdidas humanas tremendas, pero pensaba en cómo en nuestra propia vida, aquí y ahora, en los gestos cotidianos, cómo la falta de diálogo puede hacer que un pequeño suceso en la calle, cuando vas de transeúnte o cuando vas manejando, se puede convertir en una súper bronca, solo porque no escuchaste o solo porque no fuiste capaz de comprender o de tener empatía por el otro. Es decir, estos conflictos, así como son en lo micro, en mi gesto personal con mi compañero de trabajo con quien estoy 8 horas, es exactamente lo mismo, nada más que trascendido en hasta lo gigantesco a los conflictos internacionales de guerras en donde hay gente muriendo con bombardeos. Claro, Entonces, así como lo pones, es como creo que muchos podemos tratar de comprender mejor qué tanto puede afectar el no abrirnos, ¿no? Al diálogo, a la comunicación, al entendimiento de la otro y de la otra. Es eso. Piensen en cualquier conflicto que hay en su calle con sus vecinos, que suele haber conflictos, por supuesto el conflicto es muy natural, en los espacios de trabajo, en las mismas familias y círculos familiares, y piensen en esos pequeños conflictos y váyanse a la raíz realmente qué lo ocasionó. Claro, va a haber una causa, pero si lo piensan bien, también habría mejores formas de haber resuelto eso que propició el conflicto si hubiera un mejor diálogo, una mejor capacidad de diálogo. Qué lindo, hablar de la diversidad cultural es, pues nos provoca muchísima reflexión, porque tiene que ver con, la diversidad cultural tiene que ver con la aceptación de uno mismo y también la aceptación del otro, ¿no? Entonces, creo que es una buena semana para pensar en esto. Hay muchos modos en los que podemos ser partícipes de la diversidad cultural. Podemos, por ejemplo, hacer una planeación de algo muy simple como escuchar música de otros países, y qué bonito, por ejemplo, el mes de Latinoamérica, y entonces te vas escogiendo y armando tu playlist de música desde la punta de América Latina hasta abajo, Argentina, Chile, todo eso, y te vas hasta la última parte, ¿no? Y así así ya conoces, ¿no? O la diversidad cultural también en música, pero por décadas, ¿no? Desde los 20, los 30 y así te vas, y luego por géneros, o películas, ahora que tenemos también como muchísima diversidad para tener acceso a mucho cine de todo el mundo gracias a estos nuevos canales de comunicación, pues ahí también podemos hacer ejercicios para ver cómo, no sé, una película de cada país, de cada año, etcétera, y también participando, porque como son fechas muy importantes, seguramente en las instancias culturales, pues habrá festejos y habrá muchas conciertos y muchas formas de celebrar esta diversidad, ¿no? Sí, está muy bonito. Esas propuestas, esos ejercicios son muy bonitos. Yo tenía una actividad que me gustaba mucho cuando empecé a conocer el cine, y era que tenía mi globito terráqueo, ¿no? Entonces le daba vuelta y ponía el dedo y trataba de buscar. En aquel entonces sí tenía que buscarle y escarbarle o ir por ejemplo, el Museo de Historia Mexicana tenía allí una biblioteca muy padre, ¿no? Y entonces era como, pues a ver, hay que conocer algo de este país, ¿no? Cualquier cosa, una película, un documental, un cortometraje, algo para ver más o menos pues de qué trata, ¿no? Y así era como que al principio, más chiquilla, pues bueno, iba conociendo un poco de otras culturas, y de verdad es increíble cómo también te abre mucho
toda tu capacidad de crear, para aquellas personas que crean, pues el conocer todas las visiones, perspectivas y cosmovisiones que hay, también te da muchísimas más formas de, o sea, va abriendo la mente. Y también al entendimiento, por supuesto, cuando vives y vas viendo cómo están viviendo otras personas en otras zonas, pues también te permite también ser una persona que puede tener muchísima más empatía al momento de hablar con personas que vienen de otros lugares. Ese es un muy bonito ejercicio, ese de ver, vamos a ver cosas de otras partes. De México, ¿qué tanto conozco, no? ¿Qué conozco de Oaxaca? ¿Qué conozco y qué más puedo conocer de allá? Y también eso lo podemos hacer incluso con las personas que tenemos cercanas. La verdad es que toda la humanidad en todas partes está hecha a partir de las migraciones. Desde que existe el ser humano ha migrado siempre, de toda la vida, siempre se ha movido. Desde que, como dice Drexler en una canción, desde que nos pusimos en dos pies comenzamos a caminar y a movernos y a migrar por todos lados. Eso es lo que somos hijos, nietos, nietas de migrantes. Entonces siempre va a seguir existiendo, porque ese movimiento es lo que mantiene viva la humanidad, cambiando las lenguas, cambiando la cultura, y eso es lo que hace que persista, ¿no? Lo que se queda quieto, pues eventualmente comienza a desaparecer. Entonces vamos a rescatar esas historias de nuestros amigos, amigas, compañeros de la escuela, del trabajo, que vienen de otras ciudades, de otros estados, de otros países, preguntarles alguna costumbre de allá, qué es lo que más acostumbran comer. A veces las cosas más sencillas, como llamabas tú, lo más cotidiano, cuál es un desayuno típico de donde tú eres, o una comida típica. Ya desde ahí vemos diferencias y es padre conocerlo. Claro, qué maravilla. Yo creo que podemos hacerlo durante lo que resta de este mes. Podemos hacer este ejercicio de conciencia sobre la diferencia, porque también aceptar la diferencia del otro implica que el otro me acepte a mí con mis diferencias. Así es. Entonces, en cuanto empiezo yo a rechazar al otro, pues eso tarde o temprano me va a pasar a mí. Sí, si no viene de un lado va a venir del otro. Además está bien loco porque existe ese sesgo de un poquito de rechazo, pero sí hay que ser críticos y pensar desde dónde estamos rechazando y desde dónde viene ese miedo que tenemos de repente muy arraigado, porque definitivamente todas las personas somos migrantes de alguna u otra forma, pero también todas las personas ya somos como una mezcla de muchas cosas, ¿no? Por nuestras familias y demás. Y entonces hay que ver de dónde está viniendo, porque al final de cuentas no es a lo externo, a lo extranjero, no es a lo distinto, porque hay cosas en las que lo aceptamos muy fácilmente. Un ejercicio sencillo que nos hagamos de cuestionarnos, de tener un pensamiento crítico así situado en el que nos digamos, en ese momento en el que estoy, de dónde provienen las cosas que tengo y las que me gustan, vamos a ver que vienen de todas partes del mundo, y hay cosas que aceptamos con mucha facilidad y cosas que no, ¿no? Usar tecnología que viene de Japón o de Estados Unidos, y ropa que viene de Italia, y zapatos que vienen de Francia. Hay veces que no nos cuestionamos bien de dónde se hacen las cosas, pero lo aceptamos porque nos gusta. Lo mismo podemos hacer al conocerlo. Cuando lo conocemos, vamos aceptando y por lo tanto vamos construyendo mejores espacios. Genial, tenemos una muy buena oportunidad para reflexionar acerca de la diversidad, de la riqueza, del diálogo, y bueno, es así como podemos ir creciendo, y tenemos el compromiso de seguir creciendo y de transformarnos y de evolucionar, porque la humanidad es eso, justamente como decía esa canción de Drexler, ¿no? Todo lo que se queda quieto eventualmente muere. Entonces, bueno, hay que darle corazoncitos a la diversidad cultural y hay que continuar con ese trabajo. Y también desde la gestión, bueno, tenemos ese compromiso. Claro, ¿no? y nosotros hemos estado trabajando siempre y constantemente en generar espacios que permitan esta inclusión de la diversidad en todo sentido. Lo seguimos construyendo, por supuesto, y también es a partir de quiénes están ahí y qué más podemos hacer, cómo vamos trabajando esto, pero lo seguimos trabajando, y esta semana tenemos eventos próximos, pero también ya tuvimos el día de ayer. Tuvimos mucha actividad en la Casa de Cultura San Pedro. Tuvimos mucha gente ayer, Ayer, sí. Estuvo lleno, tuvimos casa llena.
Fíjate que el día de ayer tuvimos una activación muy bella que se llama Todos los caminos te llevan a la historia con el escritor Jorge Silva, y hubo ahí un equipo muy entusiasta de chicos y chicas de 8 a 14 años escribiendo. Jorge Silva es un gran dramaturgo, tiene ya, no sé, más de cerca de 10 libros o quizá un poco más, no lo recuerdo bien, de libros publicados. Entonces fue a dar como una activación para niños y niñas y bueno, adolescentes con ganas de escribir, y entonces les compartió ahí como herramientas de escritura. Entonces, además de que fue como un micro taller pequeñito, pues fue una como convivencia de niños que tienen intereses en escritura creativa, en la creación literaria, con un escritor pues local que ya tiene como muchas tablas, además es excelente maestro, y bueno, ese taller estuvo muy lindo. Sí. Veremos a ver qué más podemos hacer por allí, porque queremos que esos chicos que tienen interés de escribir sigan haciéndolo. Claro. Hay que continuar con estos talleres de escritura, porque es una edad complicada, porque como son chiquitos, luego vemos que las personas pequeñas que quieren escribir o leer, no sé por qué no les damos toda la importancia que deben de tener, y que atención, capacitación. Desde ahí vienen como muchas personas que traen como unas ganas de escribir, y luego en la adolescencia, bueno, es una etapa en la que es la efervescencia emocional y mental, intelectual, y entonces están allí como solitos, ¿no? Entonces, bueno, estos talleres, como el de ayer, tienen justo esa intención, no abandonar a esos chicos y chicas que hay muchísimos, pero que están solitos, y que, bueno, hacerles un acompañamiento fue una experiencia muy linda. Y bueno, Manos que Crean, ¿qué te puedo decir? Una inauguración muy bonita. ¿Qué te pareció a ti, Manos que Crean? Muy bonita, y la verdad es que fue un momento también muy bello ver cómo estaba este taller que comentas, estaba el club de lectura, las clases que tenemos que estaban sucediendo, que si las niñas del ballet, que si los de artes urbanas, estaba todo sucediendo como al mismo tiempo, y luego llegamos a cerrar el día o la noche con esta inauguración de la exposición Manos que Crean del maestro artesano Francisco Vargas, que nos muestra 16 piezas que son autómatas de madera. Él es un artesano que trabaja la madera, ha trabajado mucho el tema de los juguetes tradicionales de madera, que muchos que escuchan y nos ven recordarán muchos juguetes de estos hechos de madera que tenían movimiento, y bueno, en general la artesanía hecha en madera. Y en este caso estos autómatas son un homenaje a oficios tradicionales, lo cual todavía genera algo más de qué hablar, ¿no? A partir de estas piezas. Y es impresionante ver cómo un mecanismo hace que toda la pieza tenga movimiento, ¿no? Es maravilloso, esta tradición de los autómatas es algo a mí me impresiona, me impacta muchísimo. Sigo muchísimas páginas de creadores de autómatas, porque esta fascinación del ser humano de crear algo a imagen y semejanza me parece así como que me vuela el cerebro. Queremos ver como estos pues humanoides o androides, aunque también pueden ser animales, o incluso toda una creación, ¿no? Porque no nada más se mueven los seres que aparecen allí, sino que también hay, por ejemplo, en una de las piezas acá hay una, no sé, una vendedora de dulces, y entonces está la niña que está como con unas, no sé qué, como unas cositas con papel, no sé cómo se le puede llamar, como un sacudidor de algo para que no se acerquen las moscas, ¿no? Sí. Entonces, a mí me encanta esta exposición justamente por eso, porque como es como esto es ancestral, no sé desde hace cuánto, desde qué siglo será, como desde el siglo XV, no tengo idea, desde cuándo los seres humanos empezaron a crear este arte, pero que además está como también comprometido con las leyes de la física, con la ciencia, porque está la escultura perfectamente tallada, a veces hasta le ponen ropa, pestañas, pelo, todo, y además está el mecanismo que va a hacer que ese ente o ese autómata se mueva y cobre de algún modo vida, como la historia de Pinocho, ¿no? De un ser que estaba clavado con la creación de algo que se pareciera mucho al ser humano, y de pronto cobra vida, ¿no? Es como muy mágico el tema de los autómatas, Sí, y es muy bello. Es muy bello, y es también, como dices tú, te invita también a decir cómo se genera este movimiento. Entonces ya empiezas a ver temas de esto, ¿no? De física, en qué está pasando esto, en esta mecánica que está sucediendo, ¿no? Y después, pues, los propios oficios que están representados también, ¿no? A recordar algunas cosas que ya no estamos viendo tan cotidianamente.
y otras que están en la línea del me quedo o me voy, ¿no? Como oficio, como actividad, pero también, como en todos los ejercicios que comentábamos, que siempre en este sentido de cuestionarnos es preguntarnos por qué suceden las cosas. Esto es lo que están escuchando aquí, voy a escuchar lo que escuchan acá, que hay una página muy padre donde puedes escuchar radio en vivo Sí. que está sucediendo en cualquier parte Ujú. del mundo. Entonces, pero dices, no nada más es saber qué está sucediendo, siempre hay que hacernos un poquito más de preguntas y decir, bueno, ¿y por qué será? ¿Por qué será que aquí ahorita se está escuchando esto? Antes de criticar la juventud, ¿no? De hacer esta, pues realmente es una acusación, una criminalización, por ejemplo, de las juventudes. ¿Y por qué están escuchando esto? Pues es como bueno, no, hay que cuestionarnos, sí, ¿por qué? ¿Por qué surge esta música? ¿Por qué surgen estas temáticas? ¿Por qué se está hablando de este tema? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa? O sea, no es como que los jóvenes inventaron de la nada, están representando a algún momento histórico que está sucediendo en la sociedad, ¿no? Todo es una representación y esto también invita a hacer eso, o sea, ¿por qué? ¿Y si esto por qué no se hace? ¿Por qué se hacía y no se hace? Y después, ¿cómo se está adaptando o por qué esto está regresando? ¿Cuál será la razón de que mucho tiempo casi no se dejó de hacer, casi desaparece y resulta que ahora hay actividades que van cambiando y transformando los nombres, como decimos de repente hay talleres de upcycling y que hay que Ujú. transformar la ropa y es como que bueno, Claro. yo desde chiquita casi toda la ropa era hecha por una costurera, Ujú. ¿no? Que veíamos ahí en una revista algún vestido bonito, mi mamá compraba la tela y la costurera la hacía, era algo de normal, cotidiano, que te hicieran la ropa. De pronto a lo mejor dejamos de hacer, ¿no? Y dejamos de reparar, que también eso Sí. es muy importante. Por muchos años dejamos de reparar, de tratar de recuperar y comenzamos mucho este tema del desecho y de repente veo estos atisbos de nuevo, ¿no? Sucede, ¿no? Como de repente el tema hay mucha gente que está haciendo sombreros de diseño y demás, y dices, bueno, mucho tiempo ya dejaba, casi es un oficio que desaparecía. Sí, es un regreso. Dicen que todas las épocas tienen como un movimiento pendular, ¿no? De Ujú, ida y vuelta. Entonces, esperemos que regrese lo bonito y ujú, que vayamos como creciendo también en esta última parte, que el regreso a lo verde, el regreso a tener huertos en casa, el regreso a decir no a la compra de este tipo de ropa, de, ¿cómo se le llama? Como de este, fast fashion. de fast fashion, ¿no? Ujú, Sino que repares, que hagas tus propios muebles, etcétera. Esto me parece que tiene que ver pues con una toma de conciencia de que es el momento justo para poner una pausa y ujú. decir, tenemos que valorar lo que tenemos y tenemos que recobrar lo bello del pasado para ver cómo podemos hacer un futuro Ujú. En nuestra más capacidad de bello. crear, de construir y también que entre más cercano sea este contacto con estas creaciones, más podemos conocernos y lo que se conoce se cuida. Así También por es. eso nos soltamos mucho, porque ya desconocemos todo, entonces pues cuidamos poco si no lo conocemos. Bueno, ¿y Sí. qué viene esta semana? Esta semana quiero invitar a otra activación acerca de escritura y lectura. Fíjate que tenemos también la visita este viernes 24 de otra autora que se llama Yaresi Salazar. Va a compartir un micro taller pequeñito, pero para adolescentes de 8 a 15 años aproximadamente, desde los 8 hasta los 15, que se titula Cuenta hasta 3, cómo contar un cuento sin que te salga al revés. Son técnicas y herramientas para contar cuentos, pero exclusivamente como para pequeños y para adolescentes. Entonces, esto es el viernes 24 de mayo en la Casa de la Cultura San Pedro, que estamos ubicados en Guerrero y Puebla. A las 6 de la tarde. A Solamente las 6 de tienen la que tarde. llegar, allí tenemos como todas las herramientas necesarias. Y bueno, es un taller muy lindo que también espera apoyar a todos los adolescentes que quieren escribir, pero que se sienten solitos, que tienen muchas cosas que escribir, pero que les hacen falta estrategias y herramientas. Aquí una escritora local con también ya varios libros publicados de literatura infantil y juvenil va a estar al servicio para pasarles todos sus tips. Así es, vayan a la Casa de la Cultura San Pedro, acérquense, pregunten por los clubs donde siempre se pueden integrar y pregunten por los talleres. La próxima semana también tenemos varios eventos. Revisen nuestra página de Facebook, Casas de la Cultura de San Pedro, lo mismo en Instagram para que conozcan toda la agenda y nos vemos el próximo martes. Nos vemos, bye bye. Bye.
Voces culturales. Espacios vivos, arte y comunidad.